Y entonces se activa la sinasa, ¿sí? Y entonces esta porción fosforila a estos receptores de tirosina de esta cadena, ¿sí? Y esta cadena de acá va a fosforilar a los residuos de tirosina de este lado, ¿sí? Ocurre una fosforilación cruzada, ¿sí de acuerdo? Sí. Entonces ahora sí, como ya se fosforilan, entonces ahora ya va a ser como una región que se vuelve apetitosa para moléculas en el citoplasma, ¿sí? O sea, te cuenta aquí ya todos estos sitios se fosforilaron, estos residuos de tirosina, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? La tirosina se fosforila, todas estas se fosforilan, todas estas bolitas, digamos, son las tirosinas, las bolitas moraditas, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen, chicos? ¿No los he perdido? Sí, maestra. No. ¿Ok? Entonces se fosforilan. Y como ya tienen estos fosfatos, todos estos ya tienen sus fosfatos, entonces van a llegar un montón de proteínas que les gustan estos fosfatos. ¿Sí, de acuerdo? Entonces vamos a ver. ¿Puedo borrar esto? Sí. Entonces, estamos hablando que esta celulita que tiene estos receptores va a ser el músculo esquelético del tejido adiposo, ¿sí? Que tienen estos receptores. ¿Sí, de acuerdo? Que es el tejido insulino dependiente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, este sería el tejido adiposo o el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ese receptor, que es el que estábamos viendo ahí, que bueno, aquí está como forma de caricatura, ¿no? Que tiene su porción extracelular, transmembranal y la porción intracitoplasmática. Entonces, aquí va a llegar la insulina, cambia la conformación, se autofosforilan de manera cruzada, ¿sí? ¿De acuerdo? Los residuos de tirosina. Y ahora, ¿quién se va a acercar? Como ya está fosforilado, ¿quién se va a acercar? Pues varias proteínas. Por ejemplo, esta proteína IRS. ¿Alguien se acuerda qué era lo de la IRS? ¿Es el sustrato del receptor de insulina? Ajá. Ese está en el citoplasma. Y cuando ve que aquí ya está fosforilado, los residuos de tirosina de los dos lados, inmediatamente se acerca aquí, porque es atraído por estos grupos fosfatos. Y entonces, ya que llega el sustrato del receptor para insulina, el mismo receptor que tiene actividad de sinasa va a fosforilar al sustrato del receptor para insulina. ¿Sí, de acuerdo, chicos? El mismo receptor lo va a fosforilar. ¿Sí? Y ahora ya fosforilado el sustrato del receptor para insulina, lo que va a hacer es con estos fosfatos, ¿sí? Va a activar a esta otra sinasa, porque esta sinasa es atraída por estos grupos fosfatos. ¿Sí, chicos? Y entonces se activa esta otra sinasa. ¿Sí? Aquí te faltan varios pasos, pero bueno, de manera general, se activa, ahorita lo vemos en otra imagen, se activa, ¿no? Esta sinasa fosforila algunos ácidos grasos que están en la membrana, al PIP2, ¿se acuerdan? El fosfatinoinositol 4,5-bifosfato. Este lo que hace es que le pone otro fosfato al PIP, ahora es PIP3, que activa a otras sinasas, ¿sí? Como esta que se llama AKT. Esta es otra sinasa. Y a esta otra que es la PKC. ¿Se acuerdan que en el otro caso de la clase se activa la proteína sinasa tipo A? Aquí es la sinasa tipo C, proteína sinasa tipo C. Que va a ayudar a que estos
estos vesículas que están en el citoplasma, aquí estas estructuras azules son los transportadores para glucosa. Este tipo de transportadores que están en el citoplasma son los de tipo 4, que están acá guardaditos. Si no tenemos todo este mecanismo, estos se quedan en el citoplasma. Necesitamos que la insulina sea una receptor y activa toda esta cadena de reacciones para que estos se puedan movilizar a la membrana. ¿Sí? Lo vamos a ver en esta otra imagen. Vamos a ver en la otra imagen, que está un poquito más completa. ¿Sí? Sí. Vean, en esta, otra vez, vean, de nuevo, otra vez, este sería un tejido que es músculo esquelético o adiposo, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos los receptores para la insulina, que aquí siguen siendo un esquemita, ¿sí? Llega la insulina, se une a este se autofosforila, ¿sí? Se acerca el sustrato del receptor para insulina, se fosforila, y a su vez activa a a la PI3K, que es la fosfatidinoinositol 3 sinasa. Vean, ¿no? Que fosforila al PIP2 y produce PIP3. ¿Sí? Le une otro fosfato a un fosfoinositido, a un ácido graso de aquí de la membrana. Y se forma el PIP3. Y el PIP3 activa a otra sinasa, que es la sinasa de los fosfoinosítidos. Por eso es PDK. Y está, fíjense cómo aquí sí está más completa que en el otro esquema que se pasaba directo de PI3KKT. Es que este activa fosforila al PIP2 para producir PIP3, y activa la sinasa de los fosfoinosítidos, y esta activa la AKT. ¿Sí? Esta AKT fosforila a esta proteína, ¿sí? Que lo que hace, si la fosforila, vean aquí, que lo que hace es que ayuda junto con PKC a que las vesículas que tienen el transportador se movilicen a la membrana. ¿Sí, chicos? Si no se acuerdan ¿se acuerdan que les dije? Si no se acuerdan de esto, no se preocupen. La cuestión es que necesitamos una cadena de fosforilaciones para que las vesículas que tienen el transportador se acerquen a la membrana y que los transportadores de GLUT4 puedan unirse aquí. Con que ustedes me digan, necesitamos insulina para que por medio de fosforilaciones se muevan las vesículas con los transportadores GLUT4 a la membrana, ¿sí? Que puedan estar embebidos en la membrana, ya se puede captar la glucosa. Aquí tenemos, fíjense, músculo esquelético o el tejido adiposo. Este mecanismo solo ocurre en músculo esquelético y en tejido adiposo. ¿Sí? ¿De acuerdo? En condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa si un individuo tiene alteraciones, ¿sí? Que no produce insulina? ¿Qué pasa? ¿Qué condición tienen las personas? ¿Diabetes? Ajá, pero tiene su nombre completo. ¿Diabetes mellitus? Pues sí, ¿por qué mellitus? ¿A qué se refiere eso de mellitus? ¿Mellitus a qué se refiere? A dulce, ¿no? Como miel. Sí, ¿no? A miel, sí. Entonces, esa enfermedad está relacionada con
los individuos que tienen una concentración muy alta de glucosa en sangre. ¿Y por qué tendrán la concentración muy alta de glucosa en sangre? ¿Por qué se eleva la concentración de glucosa en sangre? Precisamente por la falta de producción de insulina. Entonces vamos a tener dos tipos de diabetes mellitus, ¿no? Ay, qué letra. Concentración de glucosa en sangre. ¿Cómo sabrían que un individuo tiene alteraciones? Y que podría tener diabetes mellitus. Llega, o pongan ustedes que ustedes están trabajando en un laboratorio y una persona llega y le dice, es que yo creo que yo tengo diabetes mellitus. ¿Cómo podrían corroborar eso? No se escuchó bien. A ver otra vez porque no se escuchó bien. ¿En un examen glucémico? Ajá, determinar la concentración de glucosa en sangre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Entonces, fíjense, si ustedes, no sé si conocen una técnica que se llama carga de glucosa, una técnica de carga de glucosa o de tolerancia a la glucosa. ¿Sí han oído hablar de ese método? Yo no. No. Se llama esa técnica hacer una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Curva de tolerancia a la glucosa. O sea, que lo que hacen es dar, por ejemplo, administrarle a un individuo una carga, le dan 75 gramos, aquí se los voy a poner, 75 gramos de glucosa. Ajá. Oral. Le dan glucosa, bueno, pues obviamente se disuelven 75 gramos en agua, ¿verdad? Se les da esa solución y se mide qué pasa con la concentración de glucosa en sangre. Pues obviamente van haciendo un estudio temporal, van determinando cómo está la concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Con respecto al tiempo. Aproximadamente tienen que estar determinando, dan la carga de glucosa y a los 30 minutos miden la concentración de glucosa, luego a la hora y media, ¿sí? A las 2 horas, y van midiendo cómo es que está la concentración de glucosa en sangre. Eso es lo que se hace para determinar, ¿no? Cómo manejan la glucosa. En un individuo normal ya dijimos que la concentración de glucosa va de 80 a 120 miligramos por decilitro, ¿se acuerdan que decíamos? Normalmente, ¿sí? Si le dan una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa oral, ¿sí? Y determinan cómo está la concentración de glucosa, van a ver que si estaba en ayunas, pues estaba en 70, ¿no? En 80 miligramos por decilitro, y va a ir aumentando la glucosa, pero no va a rebasar los 120, como bien decía su compañero, ¿se acuerdan? Porque es una condición normal, va a llegar de 70 a 120, ¿no? O de 70 a 100, dependiendo de la técnica, pero no más allá de 120 miligramos por decilitro, y obviamente, pues, a la hora empieza a bajar inmediatamente, y a la hora y media, ya la concentración de glucosa otra vez debe estar en estado basal, de 70 a 80 miligramos por decilitro, como haya estado al inicio. ¿Sí, chicos? ¿Sí me siguieron? Eso es lo que Y normalmente bueno, ocurre.
en un individuo normal. Lo mismo vemos, aumenta la concentración de glucosa. Si midieran la concentración de insulina, pues esta también va a subir, ¿verdad? Ya decíamos que si va de 70 o de 50 microunidades por mililitro, dependiendo de la técnica, de unidades, microunidades por mililitro, ¿sí? Va a subir, pero inmediatamente va a ir bajando, ¿sí? Porque se da una carga de insulina, de glucosa, sube la insulina de 70 a 100 y lo mismo vamos a ver que va bajando, ¿sí? Van a ir a la par, sube la glucosa, sube la insulina y la insulina hace que la glucosa entre a las células. ¿Por qué? Porque se movilizan estos transportadores a la membrana y se capta la glucosa. ¿Sí me siguen, chicos? Esto es en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si un individuo, ¿verdad? Le dan su carga de glucosa y por principio de cuentas la concentración de glucosa, antes de que den la carga de glucosa, ¿cómo va a estar en un individuo que tenga diabetes mellitus? Alta. Va a estar muchísimo más alta que en un individuo normal, ¿sí? Porque ya de por sí ya tiene la concentración de glucosa más alta. Digamos que puede estar más o menos como en 140, ya sin darle nada, ya tiene 140 miligramos por decilitro, ¿sí? En un individuo que ya tiene alteraciones. Ya ustedes si determinan que la concentración de glucosa de un individuo en ayunas ya tiene 140 miligramos por decilitro, entonces quiere decir que ya sí tiene diabetes mellitus, ¿sí? Ya tiene una alteración. ¿Sí? Y si todavía esto le dan la carga de glucosa, ¿qué le va a pasar a la concentración de glucosa? Pues va a subir mucho más, ¿no? Pues va a subir muchísimo más. Y va a pasar media hora, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. ¿Y cómo va a estar la concentración de glucosa? Igual. Bien alta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si algún día ustedes tienen la oportunidad de trabajar en un laboratorio, imagínense que esta persona que tiene ya alterado su concentración de glucosa, ya tiene muchísima concentración de glucosa en sangre, porque ya dijimos que antes de cualquier cosa ya tiene 140, ¿no? Miligramos por decilitro, y le dan la carga de glucosa, pues estamos viendo que va a aumentar muchísimo más, ¿verdad? Entonces, si ya en ayunas ya tiene esta concentración, yo creo que no le deberían de hacer la curva de tolerancia a la glucosa, porque le pueden traer problemas a este individuo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Como bien dijeron ustedes, tomar su muestra de glucosa. Y si ven que la concentración ya está alta, pues no se le hace esa determinación. Pueden determinar la concentración de insulina y ver qué está pasando. ¿Cómo consideran que ustedes que va a estar si le pueden determinar insulina? Y tiene baja. diabetes mellitus, ¿sí? Baja o prácticamente a lo mejor ni tiene, ¿sí? ¿Sí de acuerdo? Si no tiene insulina, quiere decir que tiene una diabetes insulino dependiente, que es la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Sin insulina. ¿Sí de acuerdo? Por eso les digo, determinan la concentración de glucosa y le preguntan, ¿está en ayunas? Sí, le toman la muestra de sangre y determinan glucosa y ya la tiene de 140 miligramos por decilitro o más. Pues entonces aquí ya tienen algo extraño. Hacen la determinación de insulina y si no tienen insulina, pues ya están viendo que tienen diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí de acuerdo? Sí.
Ahora, fíjense, puede haber otra diabetes. Si yo les digo que esta es la tipo 1, puede haber una diabetes mellitus tipo 2, ¿sí? ¿Esa qué será? ¿A qué se refiere? Diabetes mellitus tipo 2. ¿Esa cuál será? Aquellos individuos que incluso pueden tener insulina o hasta más insulina, ¿sí? Pero la concentración de glucosa es muy alta. ¿Y eso qué les indica? Que no sirve adecuadamente ¿Y por qué? por algo de su receptor. Ajá, ¿qué puede pasar? ¿No reconoce la insulina? ¿Por qué, perdón? ¿No reconoce la insulina? Ajá, porque entonces la estructura del receptor, ¿cómo puede estar? ¿Está bien? No, estaría modificado. Estaría alterado, ¿no? Si los receptores para la insulina, que ya dijimos que tienen esta estructura con su región extracelular o transmembranal o citoplasmática, si estuviera una deformación, ¿podría unirse la insulina al receptor? No, ¿verdad? Entonces, sí puede tener mucha insulina, pero no puede actuar en el receptor. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué otra cosa? O que pongan que el receptor está bien. ¿Qué otra cosa podría estar pasando? ¿O que la insulina qué? No tenga la estructura adecuada, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que tiene su cadena A, su cadena B, unidas por el péptido C? Si esa estructura no está así, pues tampoco se va a poder unir el receptor, aunque el receptor estuviera bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si está dañada la insulina, tiene una deformación, no puede entrar, no puede unirse al receptor, pues entonces tampoco va a poder tener todo este efecto y tampoco se va a poder exponer los transportadores para captar la glucosa. Por eso la glucosa se queda aumentada. ¿Sí de acuerdo? Cualquiera de las dos situaciones provoca que la glucosa se quede afuera. Entonces, ¿qué sucede? Pues las células no pueden captar la glucosa. Entonces, ¿cómo va a estar la concentración de glucosa afuera? Altísima. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, les dije que buscaran qué es lo que va a pasar, cuáles son las alteraciones que van a tener estos individuos que, o porque la insulina está dañada y no puede unirse al receptor, ¿sí? O que este transportador, estos receptores estén dañados y no puedan unirse la insulina a sus receptores. ¿Qué va a pasar? O que no tenga insulina, ¿no? Ya de plano. ¿Qué alteraciones van a tener estos individuos? Sí tienen diabetes mellitus, ¿no? Tipo 1, tipo 2, pero ¿qué va a pasar, chicos? ¿Cuáles van a ser los síntomas de esos individuos? Tomen la captura de pantalla para que veamos. ¿Listos? Sí. Ok, entonces fíjense, vamos a ver. ¿Cuáles serían esos síntomas de ese individuo que tuviera diabetes? ¿Qué va a pasar? Ya dijimos que la concentración de insulina o está baja o tiene una alteración, vamos a decirlo de manera así más rápida, ¿sí? Que no se produce insulina porque se destruyeron
los islotes de Langerhans y no hay células beta. ¿Sí? Puede ser por un virus, puede ser porque el individuo consumía fármacos que le alteraron allá las células beta. La cuestión es que no produce insulina o que la insulina está dañada. ¿Sí? ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo primero. Y entonces, ¿eso qué va a provocar? ¿Qué puede provocar, chicos? Entonces, lo primerito es que tenemos disminuida la concentración de insulina o de plano no hay. ¿Sí, de acuerdo, chicos? Sí. Insulina. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que la concentración de glucosa aumente. ¿Me esperan tantito otra vez, chicos? Ya llegó la otra alumna. Perdónenme. Sí, maestra. Maestra. Sí, No se maestra. preocupe. Voy.
Llegó el que faltaba. Sí. Ya, regresé, perdónenme. Ya, déjenme tomar aire. Bueno, entonces, ¿estamos, chicos? Sí. Entonces, la concentración de insulina entonces está baja porque está mal o no se produce. Entonces, ¿qué va a suceder si no tiene insulina? ¿Se han visto cómo están las personas que tienen diabetes? ¿Cómo son físicamente? Si eran gorditos, ¿qué les pasa? Bajan de peso. Bajan de peso muchísimo, ¿sí? Entonces vamos a poner así, ¿verdad? Entonces, si no pueden utilizar la glucosa porque está baja la concentración de insulina para que se puedan exponer los transportadores, entonces, ¿de dónde van a obtener energía? Bajan de peso porque aumenta la movilización de los ácidos grasos, o sea que se produce lipólisis, ¿sí, chicos? De algún lado tienen que obtener energía, ¿sí? Estos individuos. Bueno, aquí le ponemos que esto es de diabetes, ¿sí? Entonces, no hay insulina o está mal. Entonces, si no pueden captar la glucosa, pues de algún lado tienen que obtener energía. ¿De dónde? Pues ocurre una lipólisis, o sea, aumenta la movilización de grasas. ¿Para qué? ¿Qué se produce con esto? Con la lipólisis. Energía. Sí, pero los lípidos, ¿en qué? ¿Qué obtenemos de la hidrólisis de lípidos? Para que podamos obtener energía. Sí, han sabido que, bueno, no sé si les explican en bioquímica, que se pueden obtener cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Han oído hablar de los cuerpos cetónicos? Se produce cetogénesis. Cetogénesis. Ejemplos de esto sería, por ejemplo, acetona, ácido beta hidroxibutírico, beta hidroxibutírico, ¿sí? Aumenta, porque los lípidos se hidrolizan, ¿sí? Y se producen cuerpos cetónicos. Y entonces aumenta los cuerpos cetónicos en sangre. Entonces, esto se conoce con el nombre de cetonemia. Cetonemia de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Los cuerpos cetónicos, como ven, como es ácido, ¿no? Este tiene muchos protones, y entonces esto hace que el pH disminuya, porque tienen muchos protones, ¿sí? Estos tienen protones. Aquí se los voy a poner así. Muchos protones.
Y por lo tanto, ¿qué pasa con el pH? Si hay muchos protones, se produce una condición que es acidosis, ¿no? Acidosis, y como se produce por cuerpos cetónicos, o sea, derivados del metabolismo, se conoce con el nombre de acidosis metabólica por los protones provenientes de los cuerpos cetónicos. Acidosis metabólica. Una de las condiciones que provocan tener muchos protones, una manera de eliminarlo del organismo es aumentando la ventilación pulmonar, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí otra flechita más. Ventilación. Aumenta la ventilación pulmonar. Esto se conoce como hiperventilación, o sea que las personas están jalando aire, ¿sí? Lo que es su frecuencia respiratoria aumenta mucho. Esto se conoce entonces con el nombre de hiperventilación. Hiperventilación. ¿Sí? Pero además, no sé si se han acercado a alguna persona que tenga diabetes. El aire que ellos están emanando por estar respirando así con una frecuencia respiratoria muy alta, huele como a manzana, ¿sí? O sea, las manzanas pues tienen muchos de estos compuestos, ¿no? De acetona. Entonces el aroma que ellos despiden es dulce, a manzana. ¿Sí, chicos? Por las acetonas. Ahora, las personas eran gorditas y entonces adelgazan, pero rapidísimo. ¿Por qué? Porque es pólisis para producir cuerpos cetónicos, ¿sí? Los cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el cerebro, ¿sí? Para obtener energía. Entonces, por eso es que se producen estos cuerpos cetónicos. De alguna manera tienen que obtener energía las neuronas. Entonces, se acaban la grasa. Y luego, ya se mueren las personas con diabetes mellitus. ¿No, verdad? Una persona que tiene diabetes es una de las enfermedades de tipo crónico, ¿sí? O sea, duran mucho, mucho con esta enfermedad. Quiere decir que las células, además de que ya se acabaron los lípidos para producir cuerpos cetónicos y que el cerebro puede obtener energía a partir de estos cuerpos cetónicos y ya se los acabó. ¿Y ahora de dónde le va a sacar? ¿De dónde? Si ya se le acabaron los lípidos, ¿de dónde puede obtener energía? ¿Qué otra molécula, macromolécula podemos obtener energía? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿Músculo? Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Degradación de proteínas. ¿Y para qué? ¿Sí? Si hay degradación de proteínas, ¿qué le pasa a los músculos? ¿Qué le pasa a los músculos si los empezamos a comer? Desgaste muscular, ¿no? Porque pues ya están
degradándose las proteínas de los músculos, entonces hay desgaste muscular, ¿sí? Entonces ya de por sí no tienen lípidos y sus músculos se los está acabando. ¿Para qué queremos? Porque ocurre una proteólisis, ¿no? Para que se produzca desgaste muscular, la degradación de proteínas es la proteólisis, ¿sí o no? Sí. Aquí se los pongo, proteólisis. Proteólisis. Entonces hay desgaste muscular y van a, obviamente, tanto a disminuir de peso porque ya se acabaron sus lípidos como las proteínas, ¿sí? Entonces hay disminución de peso. Por la proteólisis como por la que ocurrió lipólisis. Sí. Vamos por aquí, así. Bueno, por la lipólisis y por el desgaste muscular, pues hay disminución de peso. Y entonces aumentan en sangre pues, la cantidad de aminoácidos, ¿cierto? Porque hubo degradación de proteínas y entonces se liberaron aminoácidos en sangre. Y estos aminoácidos, ¿para qué van a servir? Se van al hígado, y en el hígado, ¿qué se produce? Con estos aminoácidos. Chicos. Estos aminoácidos junto con incluso ácidos grasos que no hayan sido utilizados para producir cuerpos cetónicos. Vamos a ponerlo por aquí. Ácidos grasos. Ácidos grasos libres. Estos dos se van a ir al hígado. Y en el hígado, tanto los ácidos grasos libres como aminoácidos van a producir no. Gluconeogénesis. ¿Eso qué es? La síntesis de glucosa a partir de otros, o sea, a partir de otros sustratos diferentes de la glucosa, ¿verdad? Producción de glucosa. ¿A partir de qué? Pues de aminoácidos y de ácidos grasos libres. Van al hígado y el hígado produce glucosa. ¿Y ya se va a componer esta persona? ¿Se va a componer? Dice, bueno, sí, dice el organismo. Ok, pues no tengo glucosa porque no entra a las células, entonces, ¿qué hago? Pues a partir de aminoácidos o a partir de ácidos grasos libres que no se hayan transformado a cuerpos cetónicos, el hígado los transforma en glucosa. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la concentración de glucosa? ¿Aumenta? Aumenta todavía más. ¿Sí, chicos? ¿Y eso va a ayudar? No. Pues no, al contrario, va a ser todavía peor, porque ya de por sí estaba la concentración alta en sangre, porque no hay insulina o que la insulina está dañada. Entonces, ¿qué pasa?
Entonces el organismo produce más glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Un exceso extracelular de glucosa, ¿sí? En sangre. Por eso es que ya de por sí la concentración de glucosa en un individuo con diabetes anda por allá arriba de 140 miligramos por decilitro en ayunas, y peor tantito se acaba de comer, pues incluso hasta se va muchísimo más, hasta 300 miligramos por decilitro o más a veces, ¿sí, chicos? Porque están utilizando todas las fuentes para tratar de que el organismo tenga glucosa, porque dice, él lo interpreta el organismo como que no hay glucosa porque no entra a las células, pero no entra porque no hay insulina. ¿Sí me siguen, chicos? Y entonces, ahora fíjense, si hay muchísima concentración de glucosa, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder si tenemos muchísima concentración de glucosa? Acá lo voy a poner, ¿eh? Mucha concentración de glucosa, para no ponerlo abajo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el riñón? La sangre que llega al riñón, ¿qué dijimos que hacía el riñón? Filtrar. Filtrar la sangre, ajá. Pero está llegando la sangre con un montón de glucosa al riñón. Y entonces, como es demasiado, nosotros rebasamos el umbral de glucosa a nivel de riñón, porque ya tenemos incluso, pongan ustedes, 180 miligramos por decilitro, que es el umbral allá en el riñón. Y entonces, como ya está muy, muy alta, acá se lo voy a poner, se rebasa el umbral de glucosa. Se rebasa el umbral de glucosa, que dijimos que era de 180 miligramos por decilitro. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿verdad, chicos? Entonces tenemos tanta concentración de glucosa por todo esto que estamos viendo que se rebasa el umbral de glucosa renal. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si ya tenemos ahí que llega al riñón y rebasamos el umbral de glucosa. Su función del riñón era filtrar todo lo que no sirve, se va afuera, ¿se acuerdan? Dijimos, y lo importante es lo que tenemos que retener, ¿sí? Pero como rebasamos el umbral de glucosa, la glucosa se va a empezar a ir, ¿sí? Se va a secretar. Esto se va a empezar a aparecer la glucosa en orina. Se produce glucosuria. ¿Qué significa glucosuria? Concentraciones altas de glucosa en orina. En orina, ¿verdad? Normalmente tenemos que tener glucosa en orina. No. No, ¿verdad? Si hay glucosa en orina, quiere decir que tenemos ya este problema. Tenemos tanta glucosa en la sangre que se empieza a salir, ¿no? O sea, ya no le da tiempo al riñón de filtrarla y se empieza a tirar la glucosa, se secreta y por eso aparece en la orina. Como hay glucosuria y se está tirando mucha glucosa, la glucosa se puede solvatar, se jala agua, ¿sí? Y entonces, ¿eso qué va a provocar? Empieza a jalar agua. La glucosa se lleva el agua. ¿Qué vamos a poner? Entonces,
se va la glucosa, pero también va a jalar el agua. ¿Y eso qué va a provocar? Otra condición. Que se empieza a deshidratar ese individuo, ¿sí? Porque se está tirando el agua junto con la glucosa. Se va la glucosa y solvatado con agua. Entonces esto produce una condición que se llama, ¿cómo saben que se tira agua? Mucha agua en el riñón. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? Poliuria. Entonces se produce mucha orina porque se está yendo mucha agua con la glucosa. Y si se va el agua, ¿qué otra cosa pasa? Y está diciendo poliuria. Va al baño muchísimas veces porque pues se está tirando agua. Se tira el agua, se produce deshidratación. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo, chicos? Sí, sí. Sí, sí. Deshidratación. Y si se va el agua, que se empieza a deshidratar el individuo, ¿verdad? Eso produce que el individuo tenga siempre mucha sed, ¿no? Deshidratación. Y si tiene mucha sed, ese término se conoce como polidipsia. Polidipsia. Eso es sed. Le da mucha sed. Siempre tiene que estar tomando agua. ¿Por qué? Porque se está tirando el agua junto con la glucosa. Entonces hay poliuria, deshidratación. Si se deshidrata, pues tiene mucha sed. Eso se conoce como polidipsia. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Y si hay deshidratación porque se está tirando el agua, ¿qué pasará con el volumen sanguíneo, chicos? ¿Disminuye? Pues sí, porque se va el agua, ¿no? Y la sangre tiene gran cantidad de agua. Entonces, va a disminuir el volumen sanguíneo. Y eso también es grave, ¿no? Si disminuye el volumen sanguíneo, ¿qué va a pasar? Fíjense, normalmente nosotros tenemos pues, sangre que está llegando a todos los órganos lejanos. Si disminuye el volumen sanguíneo, pues ya no va a ser tan fácil que llegue la sangre hacia los pies, hacia el cerebro, ¿sí? Al corazón, a la retina, ¿sí? Porque está disminuido el volumen sanguíneo. ¿Sí me siguen, chicos? Sí. Esto va a provocar una insuficiencia circulatoria porque ya no va a poder llegar bien la sangre a todos lados porque está disminuida. Entonces se produce insuficiencia circulatoria. Insuficiencia circulatoria. ¿Y qué pasa si no llega la cantidad de sangre adecuada? ¿Por qué luego les tienen que cortar un pie a los que tienen diabetes? Sí saben, ¿verdad? Porque se gangrena, Ajá, ¿y por qué? ¿Por qué se gangrena? porque muere el tejido, ¿no? ¿Y por qué muere el tejido? Porque ya no llega la sangre y pues ya no lo... Exactamente, ¿sí? Como no llega la sangre, entonces llegan los oportunistas, ¿sí? Todas estas bacterias anaerobias. Y entonces, por eso es que se produce la gangrena, ¿no?
por todas estas bacterias oportunistas, anaeróbicas. Entonces, ya si se llegan a cortar porque no tienen una lesión, o si se cortan mal las uñas, se les hace una infección porque la sangre no está llegando de manera adecuada a esos sitios, ¿verdad? Tampoco va a llegar hacia la región, por ejemplo, de la retina. Entonces, ¿qué produce? Inflamación, retinitis, ¿no? Y empiezan a perder la visión. La glucosa se empieza a acumular, ¿no? En toda la región de los ojos, produciendo el glaucoma, ¿se acuerdan? Entonces empiezan a perder la visión. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Y si esta insuficiencia circulatoria ocurre ya a nivel de riñón, pues igual empieza a dañarse el riñón, ¿verdad? Ese ya es lo más grave. Cuando ya el riñón falla, ya está muy mal, ¿sí? Pero además, fíjense, como tiene tantísima glucosa a nivel del cerebro, el cerebro dice, hay mucha glucosa, pero yo necesito que esté dentro de las células. Entonces, dice, lo que pasa es que a lo mejor no llega, ¿no? O sea, así lo dice, bueno, pues es que no me está llegando. Hay una deficiencia intracelular de glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cerebro dice, necesito comer más para que la glucosa pueda llegar a las células y entonces se produce, ¿qué cosa? Bueno, lo voy a poner acá arriba porque abajo no me cabe. ¿Se acuerdan que en el hipotálamo tenemos el centro de la saciedad? ¿Se acuerdan? Que dijimos que estaba el centro ventromedial, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, está inhibido el centro de la saciedad, que se los voy a poner, inhibición. Y por lo tanto, si está inhibido el centro de la saciedad en el sistema nervioso, en el hipotálamo, entonces, ¿qué se va a producir? Polifagia. Se dice, no, pues lo que pasa es que yo tengo mucha glucosa afuera y no entra, entonces lo que voy a hacer es que voy a comer más. Entonces, polifagia, va a comer más, entonces se andan escondiendo los dulces, ¿sí? No debes de comer esa que te hace daño, pero pues esto ya es que está inhibido el centro de la saciedad y por lo tanto va a tener polifagia. Entonces, aquí es muy importante, dentro de las características de una persona que tiene diabetes, no sé qué poner. Hay polifagia, ¿sí? Poliuria, polidipsia. ¿Sí se acuerdan? Entonces, polifagia es que está comiendo mucho, mucho, ¿no? Fagia, que come muchas veces. Poliuria, que produce mucha orina, ¿sí? Poliuria. Y polidipsia es que tiene mucha sed porque se está deshidratando. Si todas estas condiciones continúan, sigue comiendo, sigue haciendo que aumente más la concentración de glucosa, ¿sí? Lo cual va a hacer que se tire más glucosa, que se tire más agua, ¿no? Produciendo que el volumen de sangre disminuya, produciendo más insuficiencia. Y entonces sigue cayendo el volumen sanguíneo, y entonces finalmente, ¿qué es lo que va a provocar? Si todo esto sigue. Falla el riñón, falla, todo falla, ¿no? Toda la circulación falla, se produce coma.
coma. Y la muerte. ¿Sí? Se quitó todo. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Suministrar insulina. Ajá. Suministrar insulina, ¿verdad? ¿Y qué demás que les dicen a las personas que tienen diabetes? Ya se tiene que poner glucosa, pero ¿qué tienen que cuidar? Pues el consumo de azúcares, ¿no? Ajá, cuidarse de su dieta. ¿Por qué? Porque les da, ya dijimos que les da polifagia, entonces lo que hay que tener es alimentos que no tengan glucosa, porque si no, pues esta situación se va a agravar todavía más. ¿Sí? Entonces, si cuidan su alimentación, ¿no? Y se administran insulina, pues estos individuos pueden vivir más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Me tomo captura de pantalla, ustedes también. Tomen su captura de pantalla. Hay diferentes presentaciones de insulina, ¿sí? ¿Ya la sacaron su captura de pantalla, chicos? Sí. Sí. Voy a borrar. Fíjense. ¿Sí? Fíjense, aquí además este es un ejemplo, ¿no? Depende del tiempo de acción. Hay unas que son ultra rápidas, vean, ¿sí? Que comienza a tener su efecto a los 10 minutos y que puede durar hasta 2 horas. Y bueno, pues aquí viene el nombre. Bueno, pero ya se los va a dejar ahí, ¿no? En el Classroom para que la tengan. Hay otras de acción que le llaman rápida, no tan rápida como la ultra rápida, media hora, las intermedias y la prolongada. Y cada una de estas, bueno, pues son diferentes nombres, ¿no? De algunas farmacéuticas, ¿no? Estos compuestos. Y aquí, pues, algunas personas que tienen, por ejemplo, alteraciones en su insulina, a lo mejor van a tener que ir cambiando de diferentes marcas, ¿no? Porque a lo mejor ya en una ya no le hace efecto, entonces habrá que tener cambios de alguna marca, ¿sí? Entonces, pues esto es bien complicado, pero pues yo aquí les estoy poniendo, fíjense, que además de pues cuidar su dieta y que obviamente administrar insulina, una de las maneras que puede ayudar a que disminuya la concentración de glucosa es hacer ejercicio, ¿sí? O sea que bueno, aquí tenemos el tratamiento, pues es administrar esa insulina, ¿no? Cuidar su dieta, pero otra de las cosas es hacer ejercicio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ayudar el ejercicio a que las personas que tienen diabetes puedan tener un manejo, un mejor manejo de la glucosa? ¿Qué me pueden decir, chicos? Esta es una pregunta bien bonita de examen. ¿Por qué el ejercicio puede ayudar a un diabético a manejar mejor su glucosa en sangre? Puede disminuir incluso la concentración de glucosa en sangre. ¿Podría ser por la demanda de energía? Ajá, pero de lo que hemos platicado hasta ahorita es que
La glucosa no puede entrar porque la insulina no puede unirse al receptor, ¿no? O que no se produzca insulina. Entonces, ¿cómo podría disminuir la glucosa? Por ejercicio. Sí, ya va por ahí. Haciendo que la insulina sirva. ¿Pero cómo? No, más bien como dice tu compañero. O sea, sí vamos a utilizarlo, pero ¿por quién? Por otro tejido que es, ¿qué? No insulino dependiente. ¿Se acuerdan que solo el insulino dependiente es tejido adiposo y músculo esquelético, sí o no? Eso es lo que dijimos, ¿no? Para que pueda este tejido captar la glucosa, solamente el tejido adiposo y el músculo esquelético necesitan insulina para que los transportadores se mantengan en la membrana. Otros tejidos no necesitan a la insulina. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Esto es por un lado. O sea, que otras células utilicen la glucosa. Pero ¿por qué el ejercicio podría ayudar a disminuir además la glucosa? Quiere decir que ¿qué?